Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy vamos a ver la clase número 11, que corresponde a los procesos de soldadura. Bueno, dentro de los temas que vamos a tratar hoy, primero una breve introducción histórica, luego vamos a pasar por los fundamentos físicos y principalmente metalúrgicos, que son los que más valor van a tener para el mantenimiento. Vamos a ver un poco de seguridad e higiene, más que nada los elementos de protección personal, que siempre hay que usar cuando soldamos. Vamos a clasificar cada uno de los procesos que son de uso común en un taller, como es el de soldadura por electrodo, MIC-MAC y TIC. Hay otros procesos también como láser y algunos más bueno, eso no los vamos a ver porque no son tan comunes en el taller. Sí vamos a hablar un poco de lo que es soldadura autógena, que ya hoy en día está en desuso, pero en algunos lugares se sigue utilizando. Vamos a ver también un poco de los consumibles que llevan los procesos, cada uno, eh, y bueno, y algunas características de algún ejemplo de mantenimiento. Bien, bueno, para definir en sí simplemente lo que es el concepto de soldadura, eh, tenemos que decir que es la característica de unir dos piezas metálicas, en este caso, y que se comporten como si fuesen una, con las características mecánicas, por supuesto, ¿no? Bueno, el hombre desde la antigüedad, el ser humano ha intentado cada vez hacer objetos más elaborados, más sofisticados, y se vio necesitado de poder unir las piezas. En la clase anterior hemos visto uniones roscadas, pero los procesos de soldadura datan de muchos años antes, comenzando por lo que es la soldadura por forja. Es una unión mecánica que data del año 2000 a.C. aproximadamente, según la historia. Y en este caso acá tenemos un video para mientras voy hablando, se va a ir viendo. Ahí se va a mostrar cómo es el proceso. Se llevan los dos materiales metálicos que se desean unir a una temperatura de forja que para un acero puede andar alrededor de los 1250 grados. Vean la complejidad de lo que es el proceso, ¿no? Tiene temperatura y deformación plástica para lograr la unión. Y debería tener el material alguna forma particular que permita llevarlos a temperatura. Hasta hace unos cuantos años se usaba esto en las rejas. Quizás han tenido la posibilidad de ver alguna reja soldada por forja. Bueno, es el proceso de esta manera que se llevaba. Más tarde en el tiempo, ya mucho más próximo, ¿no? a la actualidad, en la revolución industrial surgieron otros métodos de unión, como los que vimos la clase pasada, que eran uniones roscadas y también el remache, ¿no? En ese entonces la unión roscada no era tan eh, buena y sofisticada como es hoy en día, no estaba normalizada tampoco, era más precaria. Entonces el remache fue que se consolidó como mejor opción para objetos de seguridad, ¿no? De mayor compromiso, como lo que eran puentes, como está en la imagen a la izquierda, o calderas, por ejemplo. Bien, eso se convirtió como el método dominante, ¿no? Hasta que ha surgido el primer método de soldadura que presentaron en 1881 con un electrodo de carbón. Un electrodo de carbón desnudo que mediante una circulación de corriente eléctrica en un material conductor metálico que se generaba un arco. Ese arco es el que daba la temperatura para lograr fundir el material. Ya no se necesitaba una unión por forja en ese caso, porque el calor lo daba el arco eléctrico. Pero bueno, esto al tener el baño líquido, al tener contacto con el aire, o sea, con el gas circundante del ambiente, generaba muchos problemas. Primero, la carburación por el mismo material del electrodo de carbón, el carbono, que se disolvía en el baño de fusión. Eso hacía que se vuelva frágil, ¿no? Porque este se estaba llenando de carbono la zona de soldadura. Después se daba oxidación, porque el oxígeno que está en el aire se disolvía también en el baño fundido
al no tener protección gaseosa, entonces se oxidaba. Eso, bueno, generaba óxido de hierro y, bueno, traía sus problemas. Después podía haber inclusiones del mismo material del electrodo. Había nitruración también, porque si saben, el medio ambiente mayormente está formado por nitrógeno. Entonces, ese nitrógeno ocasionaba muchos problemas en la microestructura del material, incrustándose en forma de agujas y, bueno, no permitiendo que las dislocaciones se movieran como debieran para que el material sea dúctil. Entonces se rompía muy frágil. Y bueno, y también la porosidad, porque el aire también tiene hidrógeno, un poco, o la misma humedad del ambiente. El calor del arco descomponía las moléculas de hidrógeno y se disolvían en el metal. El hidrógeno es un gas eh, que le gusta mucho el acero, entonces es muy fácil que se disuelva. Así que bien, y acá en la derecha hay una imagen que ejemplifica lo que sucedería. Bien, esta es una superficie que está, bueno, un poco exagerada, pero no se obtendría una buena calidad de soldadura. Es un proceso que no se podría utilizar así como está, con un electrodo de carbón. Bueno, algunos pocos años más tarde, sale lo que es la soldadura por llama, cuando se pudo perfeccionar el desarrollo del soplete. Este método se consolidó como uno de los mejores para unir materiales metálicos. Constaba de la utilización de dos gases, acetileno y oxígeno, que, bueno, la mezcla de ellos se obtenía una llama muy potente, de unos 3200 grados. Hay otros gases también que se pueden usar para este proceso, pero no son tan enérgicos como es el acetileno. Por eso se consolidó este tipo de gas como el que se usaba para este proceso, ¿no? Hay que tener en cuenta que al utilizar una llama, ¿sí? El control es poco, la zona que va a estar afectada por el calor va a ser muy grande, voy a tener deformaciones también en el material por el calor excesivo, ¿no? Que al no ser tan controlado va a abarcar un área mayor. Lo bueno es que los gases de combustión sirven como un protector, gaseoso para el baño líquido, que no deja que los gases del ambiente, como el oxígeno, el nitrógeno, penetren en el baño líquido, ¿no? Así que, bueno, es una protección pobre, pero es una protección al fin. Ya no teníamos el problema que teníamos con el electrodo de carbón al desnudo. Bien, ¿qué más? Este proceso tiene una cosa muy particular. Al ser la zona afectada por el calor más grande, que cubre un mayor área, va a tardar un poco más en enfriarse. Bien, esto va a condicionar la fragilidad del material después. Es una parte interesante para tener en cuenta porque algunas personas utilizan este método en ciertas ocasiones para obtener ese beneficio. Nosotros vamos a tener que la fragilidad del material va a depender de dos grandes cuestiones, para decirlo de alguna manera, cuando hablamos de soldadura. Primero es el tamaño del grano, ¿no? En la zona está afectada por el calor. Que, bueno, al estar a alta temperatura, los tamaños de grano van a empezar a crecer. Bien. También otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que según sea el material de bajo carbono u aliado, un material aliado, por ejemplo, un material de eje, un 4140, un acero, para esos casos tengo que tener cuidado con la velocidad de enfriamiento porque se puede formar martensita. En el caso del proceso de soldadura por gas, eso es más difícil que suceda porque el enfriamiento se va a dar de manera lenta. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Al enfriarse más lento, lo que va a tender a formarse es perlita y ferrita en la microestructura. O sea, nosotros tenemos el material fundido, ¿no? Después tenemos el material afectado
térmicamente, que es el más continuo, y de austenita va a ir enfriándose, va a pasar a lo que sería perlita y ferrita, que aunque tengan grano grande, van a ser más dúctiles que si se enfriara más rápido y obtendría martensita o vainita. Eso en cuanto a la microestructura. Así que bueno, ese es el beneficio que se puede obtener de la soldadura autógena, por tener una zona afectada térmicamente más grande. Esto igual vamos a hablar un poquito más con los otros procesos también, ¿no? Y también puede ser el caso que utilice una varilla de aporte. Por lo general se utiliza este método para soldar chapas finas. Quizás lo han visto en algún taller de chapa y pintura, eh, al día de hoy, ¿no? Digo, que algunos talleres lo siguen usando para soldar chapa fina. Y en algunas ocasiones usan un material de aporte también. Bueno, algunos años más tarde se perfeccionó la idea de la soldadura por arco eh, con el electrodo revestido. Ya esto cambió muchísimo porque el revestimiento del electrodo, cuando se fundía, generaba tres beneficios que eran la protección gaseosa. Bien, ya no teníamos el problema de que el nitrógeno o el oxígeno invadan el baño líquido. Después se formaba una escoria, se forma una escoria con el derretimiento del revestimiento, que lo que hace eso es no permitir entrar partículas y también proporcionar un enfriado no tan rápido. Y bueno, y después también el revestimiento lo que hace es darle un poco de estabilidad al arco eléctrico. Esas son las principales funciones que tiene el revestimiento. Y a la izquierda tenemos una imagen de lo que sería un diagrama, ¿no?, del proceso, ¿no? Bueno, los gases de soldadura, el baño fundido que está solidificando, la escoria arriba, que después con unos golpes de martillo o de piquete se tienen que sacar, bueno, el electrodo y el revestimiento. Algunos cuantos años más tarde surge otro proceso diferente, también para soldar, que se llama TIC. En este caso no se usa un electrodo que es consumible, sino que se usa un electrodo de tungsteno que no es consumible. No aporta material al baño de fusión. Solamente sirve para encender el arco. Bien. Este es la torcha que se utiliza con sus boquillas en tungsteno. Ahora vamos a verlo un poquito más en detalle más adelante. Y bueno, este es un método que se usa no para producción, sino cuando se busca calidad en la soldadura y buenas terminaciones. Unos pocos años más tarde surge el proceso MICMAC. También hay un cambio en esto porque el electrodo consumible en esta ocasión no es como los anteriores, sino que es un alambre que tiene un recorrido continuo. Mientras se aprieta un gatillo, va saliendo el alambre y ese es el que produce el arco eléctrico. Y también se va consumiendo, ¿no?, por supuesto. Bueno, y más cercano a nuestros tiempos, han surgido otros métodos como la soldadura por láser, por haz de electrones y lo que demande la industria más moderna, ¿no? Bien. Bueno, ahora vamos a ver algunos fundamentos. Primeramente, qué es lo que genera el arco eléctrico, ¿bien? Que sería lo que le da el aporte calórico para realizar la soldadura. Bien. Esto se conoce como estado de plasma. Nosotros conocemos todos los estados de la materia, como el sólido, el líquido, el gaseoso, y bueno, hay un estado que se llama plasma, que es lo que posibilita este fenómeno, ¿no? Yo voy a tener la pieza que voy a querer soldar, un electrodo, y intermedio a todo ello voy a tener el aire circundante, ¿no? En el caso que sea un electrodo revestido, o si no voy a tener un gas protector, en el caso que sea un proceso MICMAC,
o TIC. Pero para todos los casos lo tomo como un gas, ya sea aire o el gas protector. Bien, el gas no va a ser conductor, entonces yo tengo que aplicar una diferencia potencial eléctrico tan alto que me permita ionizar ese gas, volviéndose conductor, y ahí sí formándose el arco eléctrico que va a permitir, bueno, fundir la pieza, ¿no? ¿Y eso cómo se forma? Yo al aplicar una diferencia de potencial que sea lo suficientemente alta entre el electrodo y la pieza, va a generar eso que se aceleren los electrones del gas, y esos electrones acelerados van a colisionar con los mismos átomos del gas, separándolos enérgicamente y yendo hacia la pieza, ¿no? Ahora vamos a ver las cuestiones de la polaridad, pero bueno, la idea básica es esta. Esos electrones enérgicos van a estar moviéndose a, por la diferencia de potencial tan alta que van a generar una ionización del gas, entonces convirtiéndose en conductor. Bien, va a dejar de ser aislante y se va a convertir en conductor. Ese es el estado de plasma. Lo interesante de esto, que yo variando lo que es el aporte eléctrico para generar el arco, puedo controlar la temperatura de alguna manera y tener un control térmico, ¿no? Esa es la parte interesante y versátil, digamos, del proceso. Esto aplica para todos los procesos por arco, ¿no? Bueno, bien. Física del arco y control térmico. Bueno, el grado de ionización, como dije recién, se puede controlar con el voltaje para dar el aporte térmico justo, ¿no? Ahora también podemos tener una corriente que sea baja, ¿no? Bueno, en ese caso se van a dar problemas de falta de fusión. No va a terminar de fundirse el material, entonces ahí voy a tener algunos problemas, ¿no? Como serían salpicaduras y principalmente la falta de la soldadura. Bien. Bueno, más abajo dice metalurgia del baño líquido, que bueno, es una zona claramente de alta reactividad, no solamente por la temperatura y el baño fundido, sino también porque los gases tienen circundantes, si no está bien protegido, tienen difusión en el material, y bueno, esos son los que originan diferentes problemas, ¿bien? Y bueno, la zona afectada por el calor, esta parte es lo que tiene un gran valor para el mantenimiento, porque esto nos va a condicionar cómo va a quedar la pieza que nosotros reparemos. Nosotros conociendo esto y haciendo el proceso de la manera correcta, podemos tener una pieza bien reparada. O fabricada, ¿no? En el caso que la fabriquemos también es lo mismo. Y conociendo, bueno, conociendo los riesgos y los beneficios, puedo yo saber qué tipo de electrodo usar, cómo tratar a la pieza, etcétera. Bien. Un segundo, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Sí, si tienen alguna pregunta o algo, abran el micrófono y, y preguntan, no hay ningún problema. Bien. Bueno, ¿cómo funciona esta parte, no? Acá yo tengo lo que sería el baño líquido, ¿no? Esta parte es la que va a estar fundida y la que va a unirse, ¿no? Lo que va a permitir unir las piezas. El material de aporte que yo use, ya sea el electrodo, el alambre o la varilla de aporte para TIC, tiene algunos aliantes que hace que esa zona adquiera buenas propiedades mecánicas, incluso mejores a veces que el material base. Por lo tanto, no voy a tener mayores problemas en esa parte. El problema es con las zonas circundantes, ¿no? Esta zona que está marcada acá no llegó a fundirse, pero sí se elevó a una altísima temperatura. Puede ser el acero, por ejemplo, que si tenemos un acero común, se va a fundir a 1600 grados. El arco eléctrico puede alcanzar temperaturas extremadamente altas, de los 6000 a los 10.000 grados, que
va a ser lo que tengamos en esta zona, ¿no? A medida que nos vamos alejando, vamos a tener menos temperatura, ¿no? Por ejemplo, 6000. Acá estaremos, por ejemplo, en 1500 grados a 1200 grados, por ejemplo, ¿no? Perdón, ahí no se ve mucho el número ese. Vamos a hacerlo mejor. Acá supongamos, ¿no? 6000 grados. Acá pasamos de 1500 grados en la zona esta, ¿no? La zona que no se funde. Pero bueno, sí adquiere mucha temperatura. 1200 grados, por ejemplo. 1200, 1250 grados, una temperatura de forja. Alguna vez hemos hablado que los materiales forjados quedan con muy buenas propiedades mecánicas, ¿no? Lo hemos nombrado en la clase de ensayos. Bueno, en este caso no sucede así porque no tengo la reequilibración dinámica, que es cuando yo golpeo el material con golpes de martillo o con alguna prensa mecánica que le da esas propiedades. En este caso, el material es solamente calentado y lo que se produce es un crecimiento de grano. Ahí es donde viene el problema. Más allá de los gases atmosféricos que puedan afectar el baño de fusión, yo tengo en esta zona que está a muy alta temperatura, también puede ser afectado, principalmente por el hidrógeno. Los otros gases como el carbono o el oxígeno no van a atacar tanto esta zona, sino más bien van a atacar el baño de fusión. Pero el hidrógeno sí puede entrar a esta zona y lo que puede provocar, además de porosidad, es tensiones internas, bien, que pueden provocar fisuras después en un futuro. Y lo que sucede microestructuralmente es que al tener un tamaño de grano grande, voy a tener esa zona más frágil del material. Y como dijimos antes, si es un acero aleado y se enfría rápido, en el caso de yo estoy trabajando con un proceso de electrodo, de electrodo revestido, y el material se enfrió rápido, al ser un acero aliado, se va a formar martensita. Martensita o ainita más tamaño de grano grande, perdón por la tos que todavía no se me ha ido. Martensita con un tamaño de grano grande es muy frágil. En el caso que se enfríe más lento, yo voy a tener grano grande con, como dije antes, perlita y ferrita, que tiene una ductilidad un poco mejor. Bien. Por eso lo que se hace para materiales de compromiso, como puede ser un eje con un 4140 de material, se precalienta antes de soldar. Eso lo que hace es que no deje que se enfríe tan rápido la pieza. Bueno, es para las piezas de seguridad por ahí, ¿no? Que son aliadas. Las de bajo carbono, como un acero 1010, eso no es tanto problema, pues no se forma casi martensita, por más que se enfríe rápido. Pero bueno, eso para tener muy en cuenta cuando hagamos un trabajo de cómo quedan las zonas definidas, ¿no? Después voy a tener la zona que sigue, bien, que estará aproximadamente a unos 900 grados. Acá lo que sucede es que la temperatura no es lo suficientemente alta como para que crezca el grano, sino que es lo contrario. Se alivian las tensiones internas, incluso el grano se afina un poco. Así que queda con muy buenas propiedades en esa parte. Y después otra cosa a tener en cuenta es que a medida que nos vamos alejando va perdiendo aún más la temperatura y puede quedar a unos 600 grados. Acá lo que va a pasar es que es una temperatura de revenido. Yo si tenía un tratamiento térmico en el material, se va a perder con eso. Bien, bueno, son cosas para tener en cuenta cuando hacemos un trabajo de soldadura. Lo que se suele hacer también al terminar es aliviar las tensiones con un tratamiento térmico. Para corregir todas estas cosas, ¿no? La zona más peligrosa, por lo general, es la afectada térmicamente. Esa es la zona más a tener en cuenta. Bien, ahora vamos a la polaridad, ¿no? Porque mayormente hoy en día todas las máquinas son de corriente continua, son las inverter, ¿no? Las famosas inverter.
que pesan muy poquito, a diferencia de las de transformador de antes, que son de corriente alterna esas. Pero bueno, para tener en cuenta sobre la polaridad, ¿no? Como bien dijimos antes, para describir el plasma, los electrones se separan, ¿no? Dejando los átomos de positivos, ¿no? Bueno, los electrones van a viajar hacia la parte positiva, ¿no? Bueno, ya vieron que tenemos polos en la máquina, positivo, negativo. Bueno, se refiere a esto, ¿no? El ánodo va a actuar de positivo, el cátodo de negativo. ¿Qué es lo que sucede con esto? El electrón, si bien tiene mucha menor masa que los protones, viajan a mucha más velocidad. Su masa es alrededor de 1800 veces menos que los protones, pero su velocidad es extremadamente más alta. Entonces, la fuerza de impacto que hacen sobre el material va a ser mucho mayor, ¿no? Ahí va a suceder una distribución de temperatura. La mayor cantidad de temperatura se va a ir, en ese caso, hacia la pieza, por el impacto de los electrones. Y los protones van a impactar del otro lado, en la parte negativa, en ese caso del electrodo. Y la distribución va a ser alrededor del 70% para la parte donde impactan los electrones, para el metal en este caso, y el electrodo va a llevar 30% de ese calor. Bien, pero en estas máquinas nosotros podemos invertir la polaridad, ¿no? Haciendo que sea al revés esa ecuación. Ese 70-30 se puede transformar al revés en ese caso. Ahora yo les pregunto, ¿conocen algún mito de taller sobre lo que suceda al invertir la polaridad en las máquinas? ¿Les han dicho alguna vez, no la inviertas porque se puede quemar la máquina o puede pasar algo? ¿Alguno? Sin miedo, pueden contestar. No, no, a mí no escuché nada yo. Estamos ¿No? acá, pero la verdad no escuchamos mitos. ¿No? Bueno, mejor. En algún momento he escuchado que decían que se puede romper la máquina si pasa esto. La verdad es que no. La máquina ni se entera que nosotros cambiamos la polaridad. Lo que sí se va a enterar es el electrodo. En el caso que usemos un electrodo revestido, bueno, para todos va a ser lo mismo. En el caso del tungsteno para el TIC, lo que va a recibir el mayor aporte calórico, si yo invierto, eso va a ser el electrodo. Eso es lo que sucede. ¿Cuándo es que se hace esto? En algunos casos se invierte la polaridad para soldar chapas finas, para que el calor mayor vaya hacia el electrodo y permita que no se derrita o que no se perfore la chapa. Esa es una de las cosas por lo que se hace ese cambio. Pero bueno, esto en cuanto a la polaridad, ¿no? En corriente alterna no tenemos este caso porque la corriente va a variar de un sentido a otro 50 veces por segundo, ¿no? En nuestro país. Bien, de acá. Bueno, acá había notado lo importante, que el pulso, bueno, no es constante, ¿no? Eso va a hacer que varíe un poco, si la máquina no tiene la capacidad de controlarlo de forma automática, el arco. Bien. Bueno, después tenemos un fenómeno que suele ocurrir en tensión continua, ¿no? Que es el soplo magnético. ¿Qué es esto? Cuando nosotros nos estamos acercando por ahí a un extremo, a una arista muy viva, el campo magnético que se genera, que permite establecer el arco eléctrico, se va a desviar un poco, ¿bien? Por esa misma geometría de la arista viva. Y ahí es cuando tenemos que tener cuidado de poder controlar eso. Eso se controla a veces moviendo la masa del lugar. Hay diferentes técnicas para controlarlo. Pero bueno, sepan que existe eso, ¿no? Después tenemos el caso en corriente alterna. ¿Sucede o no sucede en corriente alterna?
La verdad es que no sucede en corriente alterna. No sucede porque el campo magnético cambia tantas veces por segundo que no le da tiempo a establecerse en un sentido. Así que bueno, por esa parte en la corriente alterna no sucede. Bueno, esta es una chapa característica de la máquina. ¿Me podrían decir qué es lo que observan de la chapa característica? ¿O qué es lo que consideran más importante? Mejor dicho. O si lo saben, no de esta chapa en particular, de alguna otra. ¿Qué consideran la información más importante? Bueno, les voy a dar una pista. Ahí hay una X con un porcentaje. Eso lo que me va a decir es la capacidad de trabajar en continuo de la máquina. Es uno de los... Por ahí en una soldadora hogareña, eso no hay sentido de prestarle tanta atención. Pero para un equipo industrial, sí. Nosotros acá vamos a tener un numerito, que es el 100. Esto significa, bueno, el 100% del tiempo, ¿no? Acá puse un ejemplo más abajo. En el caso que sea un 60%, ¿bien? Eso quiere decir que yo puedo soldar 6 minutos y la máquina debe descansar 4. A ese amperaje, ¿no? A 65 amperes. El amperaje que yo le voy a dar a la máquina va a depender, en ese caso, que es MMA, es soldadura por electrodo, va a depender del grosor del electrodo. Bien, y de algunos otros factores también, como el espesor de la pieza, etc. Pero bueno, yo voy a necesitar un determinado amperaje, en ese caso, para poder soldar la pieza. Si no me alcanza con 50 amperes y tengo que subir un poco más la potencia de la máquina, ya no voy a poder hacer una soldadura continua. Para una soldadura hogareña, nunca hacemos un cordón continuo de 6 minutos seguidos, por ejemplo. Soldamos unos pocos segundos, sacamos la escoria, etcétera, y la máquina no está al 100% trabajando continuamente. Pero en un ambiente industrial esto puede cambiar. Así que sería lo que debemos tener más en cuenta en la chapa de la máquina, ¿no? Bien. Bueno, acá hay unos valores típicos de corrientes, ¿no? Y voltaje. Bueno, juntas, ¿qué significa esto? Juntas significa cómo están las piezas encimadas. Bien. Yo voy a tener diferentes tipos de juntas. En T, a tope, esquinas. Bueno, eso también me va a condicionar la accesibilidad y unas cuestiones más, ¿no? Pero se refiere únicamente a eso. Bien. En cuanto a la velocidad de soldeo, no va a existir una velocidad universal. Eso más que nada se va a dar con la práctica. En la soldadura es todo la práctica. Yo acá puedo explicar la teoría, pero con la práctica es cuando uno va a adquirir esa habilidad para hacer un cordón continuo y bueno, con todas las condiciones necesarias para que quede bien. Pero bueno, volviendo a esto, la velocidad no es universal, eso va a depender del proceso en sí, del espesor de la pieza que yo esté soldando, del diámetro del electrodo, el alambre o el tungsteno que use, y bueno, y también de la posición. Bien. Acá justamente hablamos de la preparación de la pieza. Bien. Bueno, que también va a depender de eso la velocidad. Bueno, en cuanto a la preparación de la herramienta, de la pieza, perdón, para piezas de más de 3 milímetros siempre se recomienda hacer un bisel. Bien. Para piezas que son inferiores a 3 milímetros, por lo general no se necesita hacer ningún trabajo de mecanizado sobre la pieza y se puede soldar así. Pero ya cuando va aumentando el espesor, yo tengo diferentes tipos de biseles
necesarios, por supuesto, para realizar. ¿Por qué necesarios, no? Bueno, acá va a ir lo que sería la soldadura raíz, que se llama. Ahora, bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante igual. Y bueno, y después se hacen el resto de los cordones hacia arriba, ¿no? Eso lo que permite es que entre más material y el material, o sea, se funda mejor. Bien. Una penetración completa se obtiene, una buena cantidad de material de aporte. Y bueno, acá tenemos también este tipo que se usa para chapas más finas. Y los que son en U o W, esos son para espesores mucho más grandes. Tengamos en cuenta que cuanto más material y más calor voy a tener en la pieza, más se va a deformar. Bien. Bueno, en cuanto a las posiciones de soldadura, hay varias posiciones a considerar. Con algunas de estas posiciones de soldar, por lo general las más difíciles, son las que califican los soldadores profesionales. Bueno, para nombrarlas, según las normas, primeramente tenemos la soldadura plana. La soldadura plana es una de las más fáciles consideradas porque no tengo el efecto de la gravedad. Después tengo las soldaduras horizontales, donde acá sí juega un papel la gravedad y tengo que tener cuidado con eso. Después tengo la soldadura vertical, una de las más difíciles también a considerar. Cuesta mucho ese tipo de soldadura porque si no damos con los parámetros justos, se forma, por ejemplo, una gota muy grande de material fundido y la gravedad, bueno, hace su trabajo y se va cayendo, ¿no? Y bueno, una vez que pasa eso, es difícil de controlar después para volver a que no se caiga, ¿no? Así que bueno, es una técnica difícil, una posición difícil. Después tengo la soldadura sobre cabeza, que bueno, es más difícil aún. Acá la gravedad influye totalmente. Y bueno, tengo que tener mucho cuidado con este tipo de soldadura, ¿no? Bien. Después tenemos las consideradas 5G y 6G, que son en tubos, ¿no? En cilindros. Correspondiente a la 5G, yo voy a tener todas las posiciones mencionadas antes, siempre y cuando el tubo no se mueva, ¿no? Para tubos por ahí grandes, donde tiene que quedar fijo, ¿no? Yo voy a tener que, para hacer una soldadura de ese estilo, pasar por todas las posiciones anteriores. Y después, un paso más todavía, es cuando ese tubo está inclinado. Ese es un nivel más de dificultad aún. Si tienen alguna pregunta, adelante. Bueno, en cuanto a la higiene y seguridad, fundamental, por supuesto. Acá tenemos que tener varias cosas en cuenta. Primeramente, una máscara de soldar, porque los rayos que arroja la soldadura, ese calor tan intenso, con esa luz tan intensa, daña la vista. Algunas personas que no utilizan máscara o se tapan y miran para otro lado, pero bueno, en una oportunidad lo han visto el rayo de luz. En el momento por ahí no sienten nada, pero después como que se siente una arenilla en los ojos, que es súper incómoda. Así que bueno, siempre se debe utilizar máscara. Las mejores son las fotosensibles, que uno no tiene que sacársela para ver, ubicar bien el electrodo para después soldar. Se oscurecen automáticamente cuando se efectúa la soldadura, así que bueno, son de las más cómodas. Después voy a tener que tener la vestimenta adecuada, guantes de soldar, un delantal, generalmente de cuero, los zapatos adecuados, a veces se utilizan mangas también de cuero, que bueno, permiten que ante cualquier salpicadura no nos quememos. Nunca utilizar guantes que no son adecuados para eso, como por ejemplo guantes moteados, guantes de tela, esos prácticamente no sirven para nada en estos procesos, ¿no? Después, cuando utilicemos gas, también hay que tener en cuenta
aunque parezca muy trivial estas cosas, ¿no? Ante un eventual accidente estamos cubiertos de esta manera. Y bueno, en el ambiente de soldadura voy a tener alta temperatura, humo y gases tóxicos, y bueno, y radiaciones y ruidos que son producto de las radiaciones del arco eléctrico, ¿no? Hay extractores que son portátiles, acá adentro tienen un filtro, hay un filtro ahí adentro que bueno, permiten ser utilizados en interiores, este tipo de campanas. Si no, bueno, están las campanas clásicas con ventilación hacia el exterior. Bien. Bueno, los tipos de gases también es otra cosa muy importante. Vamos a tener gases que son inertes y gases que son reactivos. El argón es un gas inerte. Eso quiere decir que no tiene implicancia, no reacciona químicamente con el baño de fusión. Para nada. Es un gas que solamente actúa de protección. Después tenemos como el dióxido de carbono, que es un gas activo. Es un gas que reacciona con el baño de fusión. ¿Por qué? Porque bueno, nosotros estamos intentando alejar del baño de fusión el oxígeno, el carbono y demás elementos químicos, ¿no? Y bueno, el dióxido de carbono es oxígeno y carbono. Así que ahora cuando veamos el proceso vamos a explicar por qué de todas maneras funciona igual, ¿no? Pero bueno, sepamos que por ahora que es un gas reactivo. Bien. También les voy a comentar, ¿recuerdan la soldadura por llama, la autógena? Bueno, los gases que combustionan son dióxido de carbono, que también en este caso es parecido, ¿no? También tenemos oxígeno y carbono. Pero bueno, maneja temperaturas diferentes que ahora después voy a hacer la comparación. Después tenemos mezcla de argón con CO2. El CO2 se usa porque produce un arco más enérgico. Esa es la ventaja que tiene. Bien. El argón produce un arco más estable y esa es su ventaja. Así que bueno, en algunos procesos se mezclan esos gases. Después tenemos el acetileno, que lo hemos nombrado antes. Y para algunas aplicaciones se utiliza mezcla de hidrógeno en muy baja proporción, porque el hidrógeno es explosivo, con el argón. Bien. También vamos a nombrar cuando veamos TIC que el argón se mezcla con helio. El helio produce también un arco más enérgico y es un gas inerte. Acá arriba tenemos los colores de los cilindros, porque todos los tipos de gases vienen en cilindros de diferentes colores. Yo voy a tener el argón, que sea 100% argón, es un tubo naranja. Cuando tiene mezcla de argón con dióxido de carbono, es un tubo naranja con una franja arriba gris. A ese tipo de mezcla se lo llama atal. En la jerga de taller le dicen atal. El cilindro que es puramente, perdón, puramente dióxido de carbono, se le dice gris, es color gris. Bien, el oxígeno es blanco, el nitrógeno es verde. Bueno, cada uno va a tener sus colores. Y lógicamente solamente llevan ese gas. Yo no puedo después mezclarlo con otro porque ya se contamina el cilindro por dentro. Incluso no dejan que se termine de vaciar entero los cilindros. Porque bueno, pueden ingresar contaminantes del aire, digamos, contaminantes llamamos a otro gas del aire, ¿no? De la atmósfera. Y eso ya contaminaría el interior del cilindro. Bueno, todo proceso de soldadura, por lo menos en mantenimiento, por lo general no parte de dos piezas que estén listas para utilizar. Siempre hay que hacer algún corte, algún amolado o algún tipo de trabajo anterior. Bien, vamos a ver algunos métodos de corte. Primeramente el oxicorte. El oxicorte no es más que, como vimos, la soldadura por llama, pero con un exceso de oxígeno. ¿Qué es lo que pasa acá? El gas que se usa para este proceso, con el oxígeno forman la llama que va a derretir el material. Y con un aporte extra de oxígeno lo oxida y con la misma presión lo corta.
Ese es a grandes rasgos el proceso de oxicorte. Bueno, genera una superficie que no es tan buena, va a tener mucha rebaba, que bueno, después que va que amolar y bueno, y perfeccionar, ¿no? Después tengo el corte por plasma. El corte por plasma utiliza un principio parecido a la soldadura, genera un arco eléctrico, pero es atravesado por aire comprimido. El aire comprimido cumple la función de oxidar el material y producir el corte por la presión, ¿no? Es un método muy utilizado en el taller y su calidad es un poquito mejor que el oxicorte. Se utiliza para cortar grandes espesores. eh, bueno, grandes espesores me refiero a 10, 12, 15 milímetros para máquinas chicas dentro de todo y puede cortar casi cualquier material. Nosotros lo usamos mucho en mi trabajo para cortar acero inoxidable, que bueno, es muy útil para algunos trabajos hacer eso. Después tenemos el raunado por aire comprimido. No lo he visto tanto en los talleres de este método, pero bueno, también se puede utilizar. Utiliza el principio del electrodo de carbón, pero en este caso no le interesa tanto cómo quede la superficie cortada, eh, sino que bueno, se utiliza para cortar, ¿no? Sí, lo que hay que tener en cuenta después, como al quedar tan afectada esa superficie por los problemas que hemos mencionado antes de la carburación, nitruración, hay que amolarla. Hay que sacarla con una amoladora, esa parte afectada. Y después tengo el corte por chorro de agua. Hay más de métodos, ¿no? Pero acá estoy nombrando los principales. El corte por chorro de agua, la ventaja que tiene es que no afecta térmicamente la zona cortada. Este método se puede utilizar para hacer probetas de ensayo y algunas otras cosas que necesite que no esté afectada térmicamente la superficie. Con este método consta de inyectar agua a presión con un abrasivo, que es una arena especial. Al tener tanta presión, eso erosiona la pieza y produce el corte. Utiliza unas boquillas especiales de metal duro por lo general, con un rubí adentro. Bueno, y por ahí pasa el agua a mucha presión y por otro ducto se le inserta esta arenilla que actúa como abrasivo, ¿no? Es un proceso muy interesante y complejo, ¿bien? Es un proceso de corte caro. En este caso, la herramienta no toca el material, sino que es caro por el desgaste. El precio de este tipo de procesos va en cuanto a las horas de funcionamiento y no tanto en consumibles. Bien, bueno, en realidad sería en horas de funcionamiento del consumible, pero no es como un electrodo, digamos, que se reemplaza y bueno. Todos los métodos anteriores, bueno, son mucho más económicos. Bien. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el proceso de soldadura por electrodo revestido. Bien. Bueno, acá tenemos una imagen de cómo es. Una soldadura, cómo queda. Vamos a tener la formación de escoria, siempre. Y bueno, y abajo va a estar el cordón de soldadura, ¿no? Se utiliza para piezas que van desde los 3 milímetros, un poquito menos, hasta los 38 milímetros, por ejemplo, en lo común, ¿no? Y bueno, puedo soldar gran cantidad de materiales, ¿no? Aceros, aceros inoxidables también, fundiciones, y bueno, y algunos muy poquitos no ferrosos. Bueno, yo voy a tener el electrodo que está revestido. El revestimiento, como dijimos, va a ofrecer una protección gaseosa. El material metálico que tiene dentro se va a ir fundiendo por el arco y bueno, va a ir aportando material a la zona fundida y efectuando la soldadura. Bien. Bueno, después vamos a ver de qué está hecho el electrodo, ¿no? Bueno, acá en cuanto a la fuente, ¿no? Nosotros hoy en día vemos que la mayoría son de corriente continua. Pero bueno, en la antigüedad, hace algunos años y todavía hoy en día,
Existen las que eran de transformador, que bueno, son las clásicas de corriente alterna, mucho más voluminosas, pesadas. Este tipo de máquinas tiene un arco eléctrico menos estable. ¿Por qué es menos estable? Porque bueno, va a tener una onda senoidal, ¿no? Por la tensión de línea, ¿no? En cada cruce por cero, o sea que se invierte la tensión, el arco se va a apagar y luego se va a encender. Se enciende y se apaga constantemente en cada ciclo de la corriente, ¿bien? Por eso es que se va a tornar un arco más inestable. Como dijimos antes, la variación de esa corriente va a eliminar el soplo magnético, pero bueno, se prefiere por sobre todo las de corriente continua porque otorgan un arco más estable. No tengo esa variación. Una vez que el arco inició, ya va a continuar encendido. Bien, esa es la principal diferencia. Y después dentro de las de corriente continua, como dijimos antes, yo puedo invertir la polaridad. Bueno, ya hablando más propiamente del electrodo. El material metálico, que va a ser el alma del electrodo, por lo general es un material similar al material base que yo voy a estar soldando, ¿no? Con el agregado de algunos aliantes, algunos elementos químicos que van a mejorar las propiedades mecánicas, como dijimos antes, del cordón de soldadura. Bien, bueno, después el revestimiento. Esto es una clásica pinza portaelectrodos y la pinza de masa. Bien, este es un código de un electrodo de los más comunes, el 6013. Ese es el electrodo que vamos a encontrar en cualquier taller, por lo general para soldar muchos tipos de acero. El número 60 va a indicar la resistencia a la tracción, ¿sí? En este caso, en KSI. 60 KSI equivalen a 414 megapascales de resistencia. Como para tener los megapascales, que fue la unidad que vimos en la clase anterior de unidades roscadas, ¿no? Bueno, la E de electrodo. La 1 va a ser la posición de soldeo que me permite ese tipo de electrodo. Y el último número va a corresponder al revestimiento. Al revestimiento que, bueno, hace de las funciones de protección gaseosa, que forma la escoria y lo que hemos nombrado los tres beneficios de antes, ¿no? Bien. Bueno, y durante la soldadura, el alma del electrodo va a fundir un poquitito antes que el revestimiento. Bien, bueno, ahora vamos a hablar de los revestimientos, ¿no? Porque, bueno, cada uno va a tener sus propiedades diferentes y también sus costos. Bien, el más común de todo es el que hemos visto, el 6013, es un rutílico. Bien, el rutílico son los que más se van a utilizar, los que vamos a encontrar. Es de bajo costo, el arco dentro de todo es estable, es de fácil cebado y funciona tanto en corriente continua o en corriente alterna para las máquinas un poquito más viejas. Tiene un buen aspecto de cordón. Tiene también como contrapartida que incorpora bastante hidrógeno a la pieza. ¿Bien? Eso para algunas piezas de compromiso no es tan bueno. Bueno, forma escoria, como ya se sabe, y me permite casi todos los tipos de posiciones de soldadura. Después tengo un electrodo que se llama de revestimiento ácido, también es de bajo costo, funciona para los dos tipos de tensión. También tiene un aporte elevado de soldadura, perdón, de hidrógeno. Y lo que tiene como contrapartida también que no se refunde la escoria. Bien, vieron que a veces por ahí podemos volver un poco porque quedó algún porito, vemos un espacio que no pasamos. Bueno, en este caso no se refunde la escoria. Y se utiliza para aceros de bajo carbono, ¿no? Y bueno, hay pocas exigencias mecánicas. Después vamos a pasar a los electrodos básicos. Estos electrodos, la característica que tienen es que no aportan hidrógeno casi, o muy poco.
Este tipo de electrodo se utiliza para soldaduras de compromiso. Bien. ¿Recuerdan cuando habíamos nombrado la zona afectada térmicamente? Perdón. Bueno, el hidrógeno, si ingresa en esa zona, es muy peligroso, porque, bueno, ocasiona roturas por fracturas, por fisuras internas, impredecibles. Bien, así que si podemos evitar el aporte de hidrógeno, es lo mejor, ¿no? En algunas piezas o piezas de más bajo carbono, quizás no es tan relevante esto, pero es a considerar. Bien, eso en cuanto a los recubrimientos de los electrodos. Bien, acá tengo las diferentes denominaciones para dos series nomás, la 60 y la 70. Cada una va a tener sus materiales también de fabricación y hay más, ¿no? Bien, pero acá puse solamente de ejemplo esta serie. Van a venir también en diferentes colores. El código por lo general está anotado, ¿sí?, en la parte superior del electrodo. Ahí va a decirnos qué es. Si es un electrodo de acero inoxidable, por ejemplo 316L, un E6013, como el que vimos en el ejemplo recién, etc. Una de las cosas que yo tengo que tener mucho cuidado es que no se humedezcan. Bien, por ejemplo, los electrodos de revestimiento básico o celulósico, como este o este, son muy propensos a humedecerse. Si yo utilizo un electrodo humedecido, primeramente, bueno, va a ser una mala soldadura, va a producir chisporroteos, salpicaduras, y bueno, y va a introducir, por supuesto, hidrógeno en la pieza, que es lo que no queremos, ¿no? Así que bueno, tenemos que tener cuidado con esto, almacenarlos en un lugar siempre fresco y seco. Bien. Bueno, acá hay unos pequeños ejemplos, una tablita de las corrientes recomendadas para cada posición de soldadura y diámetro de electrodo. Lógicamente, cuando usemos un diámetro diferente de electrodo, esas corrientes van a ir cambiando. También van a ser de acuerdo a la posición de soldadura y al espesor de la pieza, ¿no? Pero acá hay unos cuadros de referencia de cómo varía la corriente. Por ejemplo, voy a tomar un electrodo rutílico, un 6013, por ejemplo, de 2 milímetros y medio. Estos son milímetros todos, ¿no? De diámetro del electrodo. Perdón, acá está. Bueno, son unos de los más comunes, 2 milímetros y medio. Por ejemplo, si utilizo este electrodo de 2 milímetros y medio, yo voy a tener que utilizar una corriente de entre 50 y 100 amperes para efectuar la soldadura. En una soldadura plana, 50 amperes no me va a alcanzar. Bien, eso se van a ir dando cuenta a medida que van efectuando la soldadura. Porque si utilizo primeramente una corriente muy baja, se va a tender a pegar el electrodo en la pieza. Bien, ahí yo me doy cuenta que tengo que subir un poco el amperaje. Para los diferentes tipos de posiciones, eso va a ir variando un poco. Yo si utilizo una posición vertical para soldar, voy a tener que bajar un poco la tensión, porque si aporto mucho calor, se va a derretir mucho el material y va a tender, por efectos de la gravedad, a desparramarse hacia donde no debe, ¿no? Así que eso es para tener en cuenta. A modo de ejemplo, a modo ilustrativo, como guía, ¿no? Bien. Otra cosa importante también es una pequeña inclinación del electrodo. No verticalmente hacia 90 grados, sino una pequeña inclinación se utiliza para iniciar el arco y efectuar la soldadura, ¿no? Bien, otras cosas también a tener en cuenta. Esto es muy importante para las piezas que soldemos. Van a tender a contraerse, ¿bien? Si yo estoy soldando, por ejemplo, en escuadra, una pieza así a 90 grados, ¿bien? Cuando yo efectúe un cordón o unos puntos de soldadura en uno de los lados, automáticamente va a hacer esto. Se va a ir para allá, ¿no? Por la contracción del material cuando se enfría. Lo que se suele hacer es poner algún método de interferencia
¿Cómo pongo? Si son piezas grandes, ¿no? O bueno, depende de la pieza que esté soldando. Se suelda unas puntaditas a una chapita guía que haga de escuadra. Bien. Efectúo unos puntos de soldadura a lo largo de la pieza. ¿Sí? Y después voy haciendo el cordón. Si son piezas grandes por ahí, puedo hacer un cordón más pronunciado. Si son piezas que son más finas, tengo que tener cuidado, hacer un cordoncito pequeño, de poca longitud, ver que no se revire la pieza, que no se doble, soldar del otro lado, y bueno, ir jugando con eso para que, bueno, no se deforme la pieza, ¿no? Si tengo que soldar una pieza que es plana, ¿sí? Lo que va a pasar es esto, se va a contraer de esta manera. Así que por lo general lo que se hace, se diseña una chapita de este estilo, se le da unas puntadas, bien, y después se realiza el cordón, para que no haga este efecto. También puede suceder esto, que se arquee de esta manera la pieza, si yo efectúo un cordón y no dejo que se enfríe como debe. Así que es para tener en cuenta las deformaciones que pueden llegar a ir ocurriendo durante la soldadura, ¿no? Porque, bueno, lógicamente estamos hablando de muy altas temperaturas. En esa zona, ¿no? Aunque sea una zona muy pequeña, pero bueno, afecta al contorno a la forma, a la deformación de la pieza. O sea, perdón, ¿eh? Sí, sí. Si sueldo, no sé, dos caños estructurales, ¿se Ujú. pueden deformar? No sé Sí, si los sueldo a lo largo, de punta a punta. sí, sí, se van Ah, deformando perfecto. por el calor. Ahí lo que se hace, se dan puntadas, cordones más cortos, dejas que se enfríe un poco, seguís con otro cordón, y bueno, y así vas Ah, claro, por trabajando. parte. Claro, vas trabajando de esa manera para que, bueno, no se deforme. O pones métodos de interferencia, ¿no? Todo depende cómo sea la pieza. Ok, ok. Bien, Eh, perfecto. Otra consulta. sí. Eh, ¿Viste que hay unos caños tipo C que son como Ah, para los techos, sí. galvan- sí, que son como galvanizados Sí, o un baño de zinc, creo que tienen. sí, son zincados, sí. Sí. Eso es tóxico para soldar, ¿no? Eh, Larga como sí, como un tipo, no sé cómo describirlo. Queda como una película arriba del... La verdad que no sé si es tóxico, pero sí, yo por las dudas no lo respiro. Ok, ok. No, 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 no no por sé. respirarlo, ¿no? Sino por, no sé, en el trabajo yo suelo Va, ahora pidieron estamos armando una parada de combi, lo estamos haciendo con eso por el tema del Sí, mantenimiento al después, que no se mm, oxida y demás. sí. Y bueno, me surgió esa duda porque no sé por qué tenía en la cabeza que era tóxico. Pero bueno, La verdad que aprovecho eso para sí, preguntar. no sabría, no sabría decirte si es tóxico o no. Perfecto, perfecto, Pero no hay problema. yo, bueno, yo siempre traté de, bueno, estar lejos de esos gases que produce, por los techos más que nada, ¿viste? Lo he utilizado algunas veces para soldar en los techos y sí trataba de alejarme de eso porque me generaba la misma impresión que vos. Ah, ok. Sí, Bueno. pero la verdad que no sabría decirte con exactitud qué químico tendrá o qué... Ok, ok, perfecto. Gracias. Bien, bueno. em, Bien. Esto en cuanto, ahora vamos a hablar de el método en sí para soldar, que bueno, por lo general se utiliza el que es de media luna o en zigzag, ¿no? Bueno, eso va a depender también de la técnica que utilice, pero bueno, por lo general se utilizan estos dos métodos. O alguna vez también he visto el trenzado. Bien. Bueno, acá dice como dónde iniciar el arco. Este en el caso de los donde se puede refundir la escoria, ¿no? Lo que conviene primero es sacarla, pero, pero bueno, es la posición más correcta. Ahora estoy recordando
para ese tipo de soldaduras, como me dijiste recién, en los caños esos, o en los que son tipo de inoxidable o ese estilo, que si dejo por ahí mucho tiempo la temperatura, ¿no? que suba, o sea, si tardo mucho en efectuar el cordón o me paso de temperatura, puede ocurrir el riesgo, si no está bien protegido con el gas, de que pierda esa capacidad de inoxidable. Es como que hay que también tener por ahí en cuenta y cuidado con eso, de que siempre uno esté protegido de los gases atmosféricos. Claro, Bien. claro, porque es una película nomás lo que tiene, ¿no? No sé, Sí, algunos son una película y otro está en el mismo material. Ah, ok, ok. Sí, por lo general los que están pintados, bueno, no son esos, pero se raya la pintura y se pueden oxidar. Hay otros que incorporan dentro del material el zinc y bueno, va a actuar como ánodo de sacrificio, se diría, y no se van a Claro. oxidar. Pero con la temperatura tan elevada como es en la soldadura, puede perder a veces esa propiedad porque invade algún elemento de la atmósfera, ¿viste? Como, como el carbono o por el estilo. O quizás si tiene contenido de cromo, el cromo se transforma en un óxido. Entonces eso hace que pierda la propiedad antioxidante. Ah, claro. Claro, como pasa con el aluminio, ¿no? Que no sé si tiene algún tratamiento que genera dureza, si lo soldás a altas temperaturas, capaz que esa parte la pierde. No, el aluminio nunca va a perder la propiedad de que no se oxide. Suceden otras cosas. El aluminio sí tiene una capa de óxido. Eso ahora lo vamos a ver igual un poquito más Ok, adelante. ok, ok. Que bueno, esa capa de óxido es bastante resistente a la temperatura y abrasiva. Pero bueno, solamente como para tener en cuenta esa parte de cuidarse de los gases del ambiente para que no pierda las propiedades antioxidantes, ¿no? Mayormente pasa con el acero inoxidable eso. Bien. Bueno, esto en cuanto a las técnicas de soldadura, ¿no? Todo se va a ir desarrollando con la práctica de esto, ¿no? Bien, algunos defectos. Bueno, puedo tener socavamiento, que eso se puede deber a un electrodo que sea demasiado grueso para la aplicación que yo necesite, o si me paso de corriente, un aporte calórico muy alto, o la velocidad de desplazamiento. Bien, puedo tener porosidad después. Por lo general, la porosidad se da cuando tuvo difusión de hidrógeno, el material, el cordón de soldadura. Ahí aparece la porosidad. Con electrodos húmedos o alguna contaminación superficial. Bien. Puedo tener después exceso de penetración, que es cuando ahí sí me paso de corriente. Eh, Ahí es un riesgo también, ¿no? Porque al pasarme de corriente también estoy calentando mucho más la zona. Ya se produce como un descontrol, digamos, de la zona afectada por el calor. Después también puedo tener inclusiones de escoria por una mala limpieza o, bueno, algún parámetro que esté utilizando que sea de manera incorrecta. Bueno, acá habla sobre la zona afectada térmicamente. Creo que no lo hice esta pregunta, pero bueno, ya lo hemos explicado. Pero, ¿por qué es que falla siempre la pieza en la zona que está afectada térmicamente y no justo en el cordón de soldadura? En base a lo que expliqué, ¿por qué me pueden decir qué es? Perdón, ¿cuál la pregunta, perdón? La pregunta es por qué las piezas suelen fallar, no quiere decir que sea siempre, pero mayormente, ¿por qué suelen fallar en la zona que está afectada térmicamente y no justo en el cordón de soldadura? Se vuelve frágil en esa parte. Claro. Cambia las propiedades mecánicas también en esa parte, ¿no? Bien, cambia la microestructura. Sí, exactamente. Y también, principalmente porque el material de aporte, que sería el electrodo, tiene algunos aliantes para que mejore las propiedades mecánicas, ¿bien? Ya previendo
todas estas cuestiones. Bien. Bueno, acá hay una imagen donde no se ve una buena soldadura. Y esta partecita así. Bueno, acá habla un poco de la inspección de la calidad de la soldadura, ¿no? ¿De qué se trata? Bueno, de elegir unos parámetros correctos, de elegir un electrodo correcto. Si yo estoy utilizando una pieza que va a ser de compromiso, una pieza de seguridad, voy a tener que utilizar un electrodo, por ejemplo, básico, que me genere muy poco hidrógeno. Y si estoy sondando un acero común o una tarea de mantenimiento común, lo más probable es que utilice un rutílico 6013. Bien. También tenemos que tener en cuenta de generar los biseles adecuados, según vimos, por el espesor de la pieza, para que, bueno, penetre bien la soldadura y se logre una buena unión. Bien, llegamos al proceso MICMAC. Este proceso se consolidó como meramente productivo y, bueno, hoy en día se utiliza muchísimo. Primeramente quería empezar con la diferencia entre MIC y MAC. Yo en algún momento no supe la diferencia y, bueno, después me di cuenta que era únicamente por el gas empleado. Bien, cuando estoy hablando de MIC, quiere decir que utiliza gases inertes, y cuando yo hablo de MAC, utiliza gases reactivos. Bien, o sea, gases activos, que sería el CO2, por ejemplo. O la mezcla de CO2 con argón, que se llama TAL. Bien, esa es la única diferencia, digamos. Bueno, en este caso cambia un poco. Yo no utilizo un electrodo revestido como el proceso anterior, sino lo que utilizo es un alambre que viene en rollos de 5 kilos por lo general. Ese alambre circula por dentro de un canal especial que al final tiene una boquilla. Ese alambre va a producir el arco eléctrico, bien en contacto con la pieza. Por esa misma boquilla también va a circular el gas de protección, ¿sí? Por una tobera, de una forma especial. Y bueno, y ahí se produce el arco eléctrico y la protección gaseosa. Bien. Acá en cuanto al tipo de gas utilizado, ¿no? Voy a tener el proceso MIC, que va a utilizar 100% argón. Este tipo de proceso se usa para soldar aluminio, magnesio, bueno, los no ferrosos, que son los más difíciles de soldar. El argón, como ya dijimos, genera una buena calidad del arco eléctrico, muy estable. Y bueno, ya nombramos toda la importancia que tiene de que el proceso no esté en contacto con los gases atmosféricos, ¿no? Bueno, es de suma importancia. Después tengo el proceso MAC, que puede ser utilizado con 100% de CO2. En este caso suele utilizarse para soldar acero, acero al carbono, ¿no? O aliados, lesiones. En este caso se utiliza el CO2 porque efectúa un arco mucho más violento, de mayor temperatura. Pero bueno, como contrapartida es más inestable. Bien. Bueno. Bueno, después tengo la mezcla, que será tal, que se busca, gracias a la tal, tener un arco un poco más estable y utilizar la potencia que le da el CO2. Cuando hablamos del gas, no se regula en cuanto a la presión, sino que se usa de acuerdo al caudal, bien, con un manómetro, eh, con dos en realidad, de este estilo. El primero nos va a decir la presión, la cantidad de gas que tenemos en el tubo, y el segundo va a medir el caudal que yo estoy utilizando. Por lo general se utilizan de 8 a 15 litros por minuto de gas, dependiendo del proceso, ¿no? Eso va a haber que irlo regulando. También está por tablas, ¿no? Que se puede averiguar. Bien. Bueno, en cuanto a la corriente que utiliza, ¿no?
siempre va a ser corriente continua. No tenemos máquinas de corriente alterna para este proceso. O sería muy raro verlos, serán las más caras y muy modernas, ¿no? Pero no se suelen ver, son todas de corriente continua. Y de polaridad inversa. El electrodo va a ser positivo, siempre. Eso quiere decir que la mayor parte del calor va a ir hacia el electrodo, en este caso, ¿no? Bien. Bueno, para el proceso MAC, como dijimos, se usa polaridad inversa. El calor se va a concentrar en el alambre. Eso va a lograr una buena penetración y que el alambre se derrita para esparcir la gota de material fundido en la pieza, ¿no? Y bueno, gracias a ese va a ser el material de aporte y el arco va a ser lo que funda la pieza. Para el proceso MIC se utiliza también polaridad inversa con argón. Bueno, en este caso, MIC se utiliza para soldar lo que sería aluminio, ¿no? Con el proceso MIC puedo soldar aluminio. El aluminio es uno de los materiales más complicados para soldar, como el titanio, el cobre, son materiales bastante complicados eso de soldar, porque tienen mucha capacidad de difundir el calor y en el caso del aluminio tiene una capa de óxido en la superficie mucho más resistente a la temperatura que el material base en realidad, ¿no? Bien. Bueno, ¿qué más? Bueno, en las máquinas más comunes de este estilo, yo lo que voy a regular va a ser la tensión y la velocidad de alimentación del alambre. Voy a poder jugar con esos dos parámetros. Después la máquina va a regular sola la corriente. Bien, este es el carretel y acá está el sistema. Acá, bueno, se ve un poco pequeño, pero es así. Está el sistema que va a ir alimentando con el hilo al proceso. Bien, la boquilla, unos rodillos, y bueno, va saliendo el hilo por ahí. Así que en las máquinas más comunes, yo lo que voy a regular va a ser la tensión y la velocidad del alambre. Tengo que lograr un buen equilibrio eh, para que, bueno, lograr que el arco salga correctamente, ¿no? Por lo general yo esto lo voy a ir regulando de la siguiente manera. Selecciono una tensión adecuada para el proceso y después la velocidad voy a ir regulándola en el sentido de que primeramente, por si tengo una velocidad muy rápida, el alambre se va a ir cortocircuitando mucho y va a ir muy rápido, ¿no? El alambre, como que se va a ir pegando en la pieza. Ahí, bueno, voy bajando la velocidad de alimentación hasta que forme un arco donde yo voy a escuchar un chisporroteo continuo. Bien, esa, bueno, va a ser un parámetro para darme cuenta de que está bien regulado. Que todo, bueno, como dije antes, todo con la práctica, ¿no? Pero bueno, ese a priori como un método para ver que esté bien regulado. Bien, esto es un poco lo que decía antes de los biseles, ¿no? Para una pieza de un espesor considerable, por ejemplo acá de 6 milímetros, esto es un caso real, yo primeramente voy a tener que hacer una raíz, ¿no? La raíz va a ser la base de la soldadura. Eso siempre debe hacerse con alambre macizo. Bien, ahora vamos a ver que tenemos alambre macizo y alambre tubular. Pero bueno, se forma la raíz. Y yo a partir de la raíz, arriba voy haciendo el resto de los cordones. Bien, es como si fuera a levantar una pared de ladrillo. Tengo que hacerlo de manera cruzada. Bien. Eh, bueno. Bueno, está la importancia de los biseles para poder hacer este proceso. El tercer cordón por lo general no se recomienda. Pero bueno, esta es la manera correcta de ir haciéndolo. Con estos ángulos y estas dimensiones. Después van a ver también que en las máquinas tengo modo 2 tiempos y modo 4 tiempos. Modo 2 tiempos significa, bueno, que voy a tener que tener el gatillo apretado para que se produzca el arco y la alimentación del alambre. Modo 4 tiempos es que yo aprieto el gatillo y ya va a iniciarse y continuar automáticamente hasta que apriete el gatillo de nuevo y se detenga el proceso. Bien, eso significa 2 y 4 tiempos. Bueno, acá están los métodos de transferencia.
que se dan en el proceso MICMAC. Bien, voy a tener estos 4 métodos de transferencia. No es que una máquina venga particularmente con uno, esto se lo voy a dar de acuerdo a los parámetros que yo maneje en la máquina, ¿bien? Un bajo voltaje y un bajo amperaje va a ser un método de cortocircuito. Quizás me sirve esto para una chapa fina o algo por el estilo. Bien. Después tengo el método globular, la transferencia globular, perdón, con un voltaje medio y un amperaje medio, que esto genera muchas salpicaduras, una mala calidad de soldadura, por lo que se intenta evitar. Es la transferencia, el método de transferencia que no queremos, que no se desea. Después tengo el método spray, bien, que bueno, se trata de un alto amperaje y un alto voltaje. La gota, o sea, el alambre se pulveriza hasta largar gotas muy finas al material, sin tocar la pieza, obviamente, el alambre, ¿no? Ya lo que va a tocar la pieza es la gota ya derretida. Aporta mucho calor y este proceso exige que utilicemos argón en una mayor proporción al 80%. Bien. Luego tengo, bueno, el método de transferencia pulsado, que ahora lo vamos a ver. Bien, este es el método pulsado. Este es una evolución del spray, del método spray, pero con un extra, que es el pulsado, que se llama, que se trata de controlar el nivel de corriente. En un ciclo, en un pulso, va a efectuar una corriente que me permita generar un arco con la energía suficiente de fundir el material, y en el pulso siguiente va a ser una energía que sea solamente capaz de mantener el arco, pero de una energía baja para no fundir el material. Ahí lo que me permite es un pequeño periodo de enfriamiento del material. Bien, por eso es que se prefiere para soldar aluminio este método, el pulsado. Si bien con la transferencia spray se podría llegar a hacer, el pulsado es ideal porque vieron que el aluminio tiene un bajo punto de fusión. Vieron, ya a los 600 grados se derrite. Pero necesito esa energía elevada para vencer a la capa de óxido que tiene de aluminio, que funde a los 2000 grados recién. Así que, bueno, el pulsado se usa para eso. Eso es el pulsado, es una regulación de la corriente, de alta corriente para lograr fundir el material, y después una baja corriente para mantenerlo solamente, pero permitir que el baño líquido se enfríe un poco y, bueno, no se sobrecaliente el aluminio que estoy soldando. Bien, de este modo también obtengo menos salpicadura y bueno, y puedo controlar la temperatura de tal manera que me permita soldar espesores finos también. Bueno, es adecuado para todas las posiciones y como dijimos antes, requiere un alto contenido de argón. Acá hay un video que muestra cómo sería el método pulsado. Eso sería cada pulso, representaría. Y bueno, y ahí muestra con un gráfico cómo son los pulsos. Y los parámetros, ¿no?, que utilizo. Bueno, un buen cordón de soldadura. Bien. Bueno, después tenemos también otra cosa que es el control sinérgico. Ya acá estas son las máquinas más pro, las máquinas más caras, donde se controla prácticamente todos los parámetros de forma automática. Yo lo único que hago es controlar el espesor, o sea, informarle el espesor a la máquina. Pero bueno,
vayamos desde la base, ¿no? ¿Cómo sería su configuración inicial? Porque no es que yo apoyo la torcha en el material y ya se controla todo solo. Yo primero tengo que definir algunos parámetros. De manera inicial yo programo el material que voy a soldar, ¿no? Le digo a la máquina si es acero al carbono, inoxidable, aluminio, o el material que sea, ¿no? También le voy a informar el diámetro que estoy utilizando del alambre. Bien. Y después el gas de protección que estoy usando. Eso como primeros parámetros. Luego lo que yo tengo que ingresar es el espesor del material. Bien. Y bueno, y en base a eso voy a efectuar la soldadura y la máquina va a regular todo solo. La corriente óptima, la tensión óptima, todo de manera tal para que se efectúe un cordón ideal. Bien, esas serían las máquinas sinérgicas. Bien. Bueno, esto se incorporó a este tipo, a este tipo de máquinas porque, bueno, si bien son de producción, con este método se mejora muchísimo, ¿no? Después, en cuanto al alambre, yo tengo un alambre que es tubular. Vieron que hasta ahora hablamos de que siempre va a llevar una protección gaseosa, ¿no? El proceso MICMAC. Bueno, utilizando un alambre tubular se prescinde del uso de gas. No necesita gas. Porque este alambre cumple, cumple la función de lo que sería un electrodo revestido. Dentro del alambre, al ser tubular, tengo como un revestimiento que al quemarse hace la protección gaseosa. Esto es una ventaja para no utilizar tubos de gas, ¿bien? Pero bueno, no queda la calidad como si utilizando gas. También hay procesos utilizando alambre flux y con gas también, para mejorar un poco la calidad de soldadura. Bien. Defectos. Antes de continuar, que no me acuerdo si lo puse después, pero les hago la pregunta. Ya hemos hablado de la protección gaseosa y de los gases, ¿no? Acá estamos usando en algunos procesos para Mac el CO2. ¿Por qué es que no afecta, eh, no afecta al baño de fusión? Siendo que se descomponen el dióxido de carbono. ¿O por qué creen que ahora lo voy a explicar? Igual creo que estaba más adelante, pero les quería hacer la pregunta ahora. En base a lo que dijimos, ¿no? Obviamente. ¿Por qué creen que puede ser? Bueno, como pista se trata sobre la temperatura, ¿no? La soldadura por arco va a tener una temperatura muy superior a la por gas, ¿no? Eso como primero. En este caso, para la soldadura MAC, la energía del arco eléctrico va a lograr descomponer el dióxido de carbono que estoy usando. Lo va a descomponer en, a ver si yo lo puse más adelante. No. Bueno. Lo va a descomponer en el dióxido de carbono que estoy usando, en monóxido y en oxígeno. El oxígeno libre va a pasar a afectar al baño de fusión, ¿no? Eso va a producir la oxidación, defectos va a producir en el baño de fusión. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? ¿Por qué es bueno? ¿Por qué funciona el proceso entonces? Bueno, funciona porque yo dentro del alambre, ¿no? Ya el fabricante sabe de este problema y incorpora magnesio y silicio, por ejemplo. Bien, ¿qué es lo que va a hacer el magnesio y el silicio? Bueno, al magnesio y el silicio les encanta el oxígeno
Entonces capturan ese oxígeno. Capturan el oxígeno y lo dejan en la superficie, por ejemplo, en la soldadura, y no afecta el baño de fusión. Yo tengo un aporte de magnesio que atrapa este oxígeno y resulta en un óxido de magnesio. Lo mismo va a ser el silicio. Va a ser un óxido de silicio. Entonces ya ese oxígeno no entra en el baño de fusión. ¿Y qué es lo que pasa en la soldadura por gas? Que ahí yo no tengo bueno, tengo una varilla de aporte, pero no se da este caso. Lo que sucede es que la temperatura no es tan alta, perdón, la temperatura no es tan alta como el arco eléctrico. Al no ser tan alta, esto no logra disociarse, no logra separarse. Bien, acá la energía del arco lo que hace es separar estos enlaces químicos. Bien, por eso es que se tiene que usar un método como el magnesio y el silicio para que no afecten el baño líquido. Eso, como no, la energía en la soldadura por gas no alcanza, entonces nunca se separan estas moléculas y bueno, no afecta tanto al baño de fusión. Esa es la explicación que quería dar respecto a eso. Que creo que lo había puesto más adelante, pero bueno, yo lo quería nombrar en este momento. Bueno, errores defectos en la soldadura MIGMA. Algunos defectos se van a compartir, pero bueno, al ser un proceso diferente, por ahí actúan diferente, ¿no? Voy a tener también la falta de fusión, quizás con algunos parámetros regulados mal, o una baja corriente utilizada, una baja tensión. Después tengo porosidades, puedo tener por la invasión de algún gas de la atmósfera. Algo a tener muy en cuenta en estos procesos, tanto en MICMAC como en TIC, que yo utilizo una atmósfera protegida por un gas, es no soldar donde haya viento. Por ejemplo, en muchos talleres se utilizan ventiladores o sistemas de extractores, que eso genera una corriente de aire, ¿no? En el lugar donde estoy soldando. Bueno, eso me dificulta la protección gaseosa, que bueno, hay que tenerlo en cuenta por ese motivo, ¿no? Ya si el aire ingresa o el viento eh, debilita esa protección gaseosa y bueno, los gases atmosféricos ingresan en el baño de fusión. Bien. Bueno, después puedo tener salpicaduras. Por lo general esto se da con el uso de CO2 por ser un arco más enérgico. O también puede ser por una alta velocidad del hilo. Puedo tener también fallas en la alimentación del hilo. Se puede doblar, bueno, diferentes cuestiones mecánicas pueden ocurrir. Por lo general lo que es muy difícil es cuando se suelda aluminio, ¿no? Que bueno, el alambre que va a estar enrollado es de aluminio. El aluminio es muy dúctil, es muy difícil de transportar por la torcha. Así que tienes una torcha con un circuito especial, digamos. Y bueno, acá a la derecha tengo una imagen de cómo queda con todas las salpicaduras, ¿no? La boquilla. Eso, bueno, se limpia y se sigue soldando. Bueno, hemos pasado al proceso TIC. Acá hay un nuevo cambio, ¿no? Ya no es un alambre ni es un electrodo consumible, sino que es una varilla de tungsteno que se utiliza. También siempre protegido por una atmósfera de gas, y en este caso inerte. Siempre se suele utilizar argón o helio, ¿no? O alguna mezcla de gas inerte. Bien, esta es la torcha que voy a tener. Se usa también una varilla de aporte, en la mayoría de los casos, para soldar determinadas piezas de por ahí chapa fina. A veces no se necesita varilla de aporte, pero bueno, sí se suele utilizar. Bueno, este es el electrodo de tungsteno y la boquilla donde sale el gas protector. Bien.
Bueno, acá tengo también que tener en cuenta la corriente a utilizar, ¿no? Voy a tener tanto corriente continua como corriente alterna. ¿Recuerdan sobre la corriente continua que si le invertíamos la polaridad, lo que cambiaba era el calor como se distribuía, ¿no? Bueno, acá yo tengo, en este caso, un consumible, que es un electrodo de tungsteno que no es consumible, perdón, no es consumible, entonces no me va a convenir que sea en sentido inverso y todo el calor se vaya al tungsteno. Se elige tungsteno porque tiene de los metales uno de los puntos de fusión más altos, 3410 grados, si no me equivoco, y bueno, por eso se selecciona ese material. Pero si yo direcciono todo el calor hacia el tungsteno, bueno, va a ser perjudicial para el proceso. Así que por lo general, por lo general no, siempre se utiliza corriente directa, ¿no? Que la mayor cantidad de calor se va hacia la pieza. Bien. También yo tengo la opción de corriente alterna, utilizarlo. Por lo general, la corriente alterna se deja para lo que es soldar aluminio y algunos no ferrosos. Bien. Bueno. El proceso de TIC no está pensado para producción, como bueno, he nombrado al principio, sino más bien en la calidad de la soldadura. Bien, no está pensado para productividad, es un proceso más lento este. Bueno, ya hablando de la corriente, ¿no? Por lo general, lo que es de corriente continua se va a usar para aceros al carbonos u inoxidable. Siempre recordemos que la polaridad va a ser directa, ¿no? Bien. Donde bueno, la mayor cantidad de calor se va a ir hacia la pieza, para que también se desgaste menos el electrodo. Bien. Bueno, y como dijimos, la polaridad inversa casi no se utiliza. Bien. Bueno, después tenemos la corriente alterna en las máquinas estas. Por lo general son para aluminio y magnesio, o también cobre, algunos no ferrosos, ¿no? ¿Por qué se utiliza corriente alterna? Bueno, como nombramos antes, el aluminio tiene una capa de óxido eh, muy resistente al calor, ¿no? Su temperatura de fusión es de alrededor de los 2000 grados y el aluminio funde a 600 grados. Bueno, eso es un problema porque estaríamos como derritiendo la pieza sin derretir la superficie. Así que bueno, hay que eliminar esa capa de óxido. La capa de óxido se forma muy rápidamente. Lo que se suele hacer es primero aplicar algún método de limpieza abrasivo y enseguida efectuar la soldadura. Pero bueno, igualmente se forma muy rápidamente la capa de óxido de esa. Bueno, ¿y por qué se utiliza corriente alterna? Bien, por el método que tiene de limpieza. Recuerdan que habíamos dicho que invertir la corriente o no, la parte esa se producía por un transporte de electrones y protones, ¿no? Del átomo que habían salido los electrones. Bueno, el impacto de esos protones, que tienen mayor masa, si bien no alcanzan la energía como los electrones para transportar mayor cantidad de temperatura, tienen masa que efectúa un golpe mayor que el electrón, ¿sí? Y bueno, es eso lo que produce la eliminación de la capa de óxido. Se llama limpieza catódica eso. Permítanme ir hacia el principio, si se puede ver un poquito mejor. Creo que a futuro voy a poner esa imagen de nuevo ahí. ¿Ven? Recuerden que la corriente alterna invierte la polaridad muy rápidamente, ¿no? O sea, a la frecuencia de red. Bueno, y en estas máquinas se puede modificar eso, pero bueno, es una polaridad variable. Bien. Esto que serían los protones, si bien tienen mucha menos energía porque tienen menos velocidad, tienen más masa que los electrones. Entonces, cuando golpean con la superficie de la pieza, lo que hacen es un efecto de limpieza. Eso se llama limpieza catódica. Y lo que hace el electrón
al tener mucha más energía cinética, es lo que da la temperatura, ¿bien? Al proceso. Entonces esa es la explicación de por qué se usa corriente alterna, ¿no? Porque al cambiar la polaridad, yo voy a tener un instante de tiempo en donde esos protones golpean a la pieza y efectúan sacan el óxido, ¿no? De aluminio, que es lo que, lo que no me deja efectuar una buena soldadura. Bien. Bien, eso bueno, se llama bombardeo de iones positivos, es la limpieza catódica. Esto en MICMAC no se necesita. Recuerden que en MICMAC era sentido inverso, la corriente. No se necesita porque las gotas de material del alambre fundido golpean contra la superficie y bueno, eso es lo que produce el kit del óxido, ¿no? En ese caso. Pero bueno, yo el tungsteno, en este caso, en el TIC, no tiene contacto. O sea, no se desprende material del tungsteno. Es solamente para iniciar el arco. Así que necesito el método de corriente alterna para efectuar esa quita del óxido. ¿Bien? Esa es la explicación física. Bien. Bueno, ahora vamos a hablar de la alta frecuencia. La alta frecuencia solamente se utiliza en las máquinas TIC. Bien, ¿qué es esto? Es una señal auxiliar. Es una corriente extra. No es la misma corriente del proceso principal. Es otra corriente que solamente se utiliza para encender el arco o mantenerlo. Y es más útil en lo que es corriente alterna. Bien, porque recuerdan que dijimos que invierte la polaridad en la corriente alterna, ¿no? Bueno, antes del cruce por cero, lo que hace es efectuar como un pulso de alta frecuencia que no deja que se apague el arco. Bien, o sea, como que lo mantiene siempre encendido. Esa alta frecuencia sería, independientemente de la corriente del proceso. Es otra corriente aparte, que es solamente para mantener el arco encendido. Bien, esa sería la alta frecuencia. Bueno, claro, y no aporta calor como para fundir el material. Solamente se encarga de tener el arco encendido, el gas ionizado. Bien. Acá, bueno, como dice acá, no es crítico, no es, no es que todas las máquinas lo tengan. Bien, pueden, pueden o no tenerlo. Por lo general, las máquinas más caras lo incorporan para, bueno, efectuar un mejor cebado del arco, ¿no? Eléctrico. Bien, esta es una de las máquinas más sencillas, sin alta frecuencia. En este caso yo tengo que iniciar el arco tocando con la punta del tungsteno la pieza. Eso, bueno, lo que produce es la contaminación, ¿no? Del tungsteno. Por eso, si tengo alta frecuencia va a ser mejor. Yo no necesito tocar la pieza para generar el arco. Ya al ser una elevadísima tensión a una baja corriente, esa alta frecuencia va a iniciar el arco sin tocar el tungsteno con la pieza. Bien. Y la torcha es de este estilo para este tipo de equipos. Bien. Acá yo tengo otro equipo donde solamente tiene alta frecuencia para iniciar el arco. La ventaja de esto es que yo no necesito tocar la pieza para iniciar el arco, pero después durante el proceso la alta frecuencia se apaga. Bien. Y bueno, no queda encendida. Bueno, este es uno de los equipos más caros. Tiene alta frecuencia continua. Quiere decir que durante todo el proceso utiliza alta frecuencia. Eso, la ventaja que tiene es que en cada cruce por cero yo voy a tener la ayuda de la alta frecuencia para que el arco no se apague. O sea, aunque cruce por cero, no se va a apagar el arco. Bien. Bueno, acá hacemos una pequeña comparación. ¿Qué beneficio tiene la alta frecuencia para corriente continua? Bueno, que el arco no se apague en realidad, ¿no?
que no se apague, o sea, que yo no necesite apoyar la pieza, el electrodo en la pieza para encender el arco. Puedo encender el arco sin contacto. Bien, ya de por sí no voy a tener cruce por cero, porque es de tensión continua. Así que por otro motivo no lo precisaría, digamos. Solamente para no tocar el tungsteno con la pieza. Bien, después si no, no lo precisaría. Ya bueno, en corriente alterna cambia la cosa porque me mejora los cruces por cero y también el inicio del arco. Bueno, bien. Una cosa que me olvidaba de nombrar, en este tipo de soldaduras donde yo no tengo alta frecuencia ni nada, siempre voy a tener que raspar, ¿no? el electrodo, el tungsteno, en la pieza para iniciar el arco. Así que bueno, yo no tengo ningún pulsador. En estos donde no tengo que raspar el arco para iniciar la soldadura, ya voy a tener un botón. Bien, no es por raspaje. Las otras se dicen por raspaje, torcha de raspaje. Estas no, estas tienen ya un botón. Bueno, después otra cosa también a tener en cuenta es el tipo de corriente que yo tengo. Por lo general, las máquinas utilizan onda cuadrada. ¿Por qué usan onda cuadrada? Para tener en el menor tiempo el pase por cero. Bien, yo tengo una corriente más estable. Siempre hablando esto de las de máquinas de corriente alterna, ¿no? Pues bueno, varían en el tiempo la corriente. Después tengo, bueno, la corriente sinusoidal de las máquinas viejas a transformador. Bueno, eso queda relegado para las máquinas viejas. Después tengo este tipo de corriente que, bueno, es para hacer raíz porque tiene una energía muy alta, ¿no? Bueno, las máquinas más comunes, como dijimos, de corriente de onda cuadrada. Después tengo algunas un poco más avanzadas que puedo regular, ¿no? La amplitud y algunas cosas de la onda cuadrada. Y después tengo otras más avanzadas aún que me permiten modificar el tipo de onda. Pero bueno, son para aplicaciones bastante más específicas esas, ¿no? Que bueno, igualmente la onda que yo tenga va a tener control sobre el arco, ¿no? La estabilidad, la energía que va a aportar, bueno, y todo, todo eso. Bueno, acá hay un pequeño resumen de todo lo que hablamos sobre esto de la corriente. Bueno, yo voy a tener el TIC con corriente continua para aceros al carbono, para inoxidables, titanio o níquel. Después ya cuando tengo corriente alterna, es específicamente para aluminio o magnesio. Después tengo lo que es el TIC continuo, de corriente continua pulsado. El pulsado se aplica de la misma manera que lo que vimos antes para MIG, va a cumplir el mismo principio físico y es ventajoso para chapas finas, tuberías, donde me permite un control de la temperatura extra. Bien, y después tengo el TIC de corriente alterna pulsado. Eso me permite soldar aluminio de un espesor más delgado y bueno, tengo el máximo control, ¿no? de la temperatura ahí con eso. Bueno, y acá hay un pequeño párrafo que dice la diferencia entre TIC pulsado y alta frecuencia. Principalmente que no son la misma corriente, ¿no? Uno es la corriente del proceso y otra va a ser la corriente y tensión para el proceso de alta frecuencia. Son dos diferentes. Bien. Bueno, los tipos de electrodos que tenemos para el proceso TIC, ¿no? Se le suele decir consumible, pero bueno, sepamos que no aportan material al proceso, ¿no? Se le dice consumible porque, bueno, en algún momento hay que cambiarlo, se van a ir gastando. Pero bueno, no aportan material al proceso. Voy a tener diferentes tipos y diámetros y principalmente se caracterizan por los colores. El verde es un tipo de electrodo ya de los más viejos para soldar aluminio. El más común de todos va a ser el azul. Bien, ese va a ser el más versátil, el que voy a poder soldar
mayor cantidad de materiales. El rojo, por ejemplo, es tóxico, ya no debe usarse más, porque tiene un elemento radioactivo que es el radio, creo. Así que ya está, está en desuso prácticamente. Bien. Bueno, cada tipo de color, de cada tipo de electrodo, me va a dar diferentes características, ¿no? Más facilidad para el cebado del arco, más estabilidad, se va a comportar diferente o va a servir o no para corriente alterna y continua. Bueno, va a tener diferentes características, ¿no? Cada uno. Esta es la forma correcta de prepararlo, el electrodo. Si yo voy a soldar con polaridad, bueno, directa, ¿no? Que siempre va a ser directa. En continua, ¿no? Quiero decir en continua. Voy a tener que hacer un afilado de la punta más puntiagudo. Y si voy a soldar con corriente alterna aluminio, voy a tener una punta que sería más redondeada, ¿no? Con un menor ángulo. Y otra cosa muy importante, la manera de afilar el electrodo siempre es de esta manera, ¿no? Longitudinal al electrodo, o sea, con una piedra de esmeril de esta forma. Yo no debo afilarlo así, como si fuese un lápiz, porque esto me va a producir un arco más amplio, más errático, y esto lo que me va a producir es un arco más específico, ¿no? Más fino. Bien, esa es la principal diferencia. Bueno, después voy a tener en unos casos una varilla de aporte, ¿sí? Que, bueno, no forma parte del circuito, pero se hace en los casos que se necesita aportar material, ya cuando es un espesor más grande, por ejemplo, ¿bien? Bien. Bueno, ya hemos hablado de los gases que se utilizan, siempre son gases inertes para este proceso. Bueno, el argón ofrece un arco muy estable, un fácil cebado y se mantiene bien el arco eléctrico, ¿no? No tiene grandes variaciones. Después se suele utilizar también helio. El helio o mezcla de argón-helio, lo que hace el helio es otorgar un mayor aporte térmico al arco eléctrico. Bien, le da más poder, le da más fuerza. Eso se suele utilizar en la industria pesada, ¿no? Para materiales que tienen un espesor muy grueso. Bueno, lo que requiere mayor aporte térmico se suele utilizar una mezcla de helio. Bien. Bueno, una proporción insuficiente de gas va a proporcionar una protección incompleta, ¿no? Permitiendo, bueno, que los gases atmosféricos afecten a la pieza. Tengo algunas boquillas especiales, bien, que lo que hace es una mejor dirección de los gases de protección. Esos son como un opcional a veces. Una cosa también a tener en cuenta, que lo quise incluir, que no estaba en la presentación que subí, esta es una de las imágenes que agregué, que cuando yo estoy soldando acero inoxidable, en algunas ocasiones es importante que yo proteja de forma gaseosa la parte del reverso de la pieza. Cuando yo tengo que hacer un cordón que sea pasante, ¿no? Que tengo una raíz que la pieza queda visible, está separada totalmente, es importante que proteja del otro lado de la pieza porque cuando se está fundiendo, el aire que ingresa del lado reverso afecta al cordón. Bien, por eso en acero inoxidable se suele utilizar un método de protección del lado inverso. No es tanto así en aceros o en aluminio porque no lo afectan del lado reverso tanto los gases como sí en este caso. Más que nada porque le sacan las propiedades antioxidantes de inoxidable que tiene el gas por el cromo, ¿no? El cromo se transforma en un óxido de cromo en este sentido. En el resto de los materiales no lo afecta tanto porque bueno, la protección gaseosa del lado de la boquilla ayuda a que no le afecten los gases de la atmósfera. Bien. Y también tengo que hablar del flujo, preflujo y el postflujo de gas. ¿Qué es esto? Cuando yo estoy por iniciar la soldadura, cuando aprieto el botón antes de que inicie el arco eléctrico, ya sale gas protector.
para que bueno, esté protegido el arco eléctrico incluso antes de iniciar. Y el post flujo de gas es para que le dé tiempo a que solidifique un poco y no ingrese gas de la atmósfera. Bien, por lo general tienen un tiempo de permanencia, eso de post y pre-flujo de gas. Bueno, los defectos que puedo tener también son parecidos a los métodos anteriores, pero bueno, al ser diferente el proceso, se dan de alguna manera diferente, ¿no? Puedo tener falta de penetración cuando yo utilice parámetros de corriente más bajos, incorrectos, mordeduras con un exceso de velocidad de avance, un ángulo incorrecto o la corriente bastante alta. Después falta de fusión, puedo tener también. Eso por lo general tenemos que tener cuidado que las piezas estén bien limpias, ¿no? No puedo tener ni grasitud, ni humedad, ni bueno, nada que se interponga entre la pieza y el material a unir. Bien. Acá también se puede deber a una velocidad también de avance alta, o bueno, una técnica defectuosa, ¿no? que esté usando. Puedo tener porosidades también, eso tengo que tener mucho cuidado con el hidrógeno, ¿no? La inclusión de hidrógeno o algún gas atmosférico puede ser que provoque, que difunda y provoque porosidades. Porque a alta temperatura el hidrógeno es muy soluble en el material metálico, en el acero, ¿no? Pero a medida que se va enfriando, ya no. Va a intentar escapar y bueno, no va a poder y va a formar los poros dentro del material. Y después puedo tener también inclusiones de tungsteno. Si se me pega el electrodo de tungsteno o algo a la pieza mientras estoy soldando, eso va a ir depositando tungsteno en el cordón, ¿no? Bueno, y después esto es común, perdón, después esto es común para todas las piezas, eh, que son los métodos de ensayo. Esto es lo que bueno, hemos visto en los ensayos no destructivos, en esa parte, donde yo voy a inspeccionar la pieza soldada. Para piezas como tubos, por ejemplo, que llevan gas a alta presión, o piezas de compromiso, tengo que hacer exámenes más exhaustivos. Pero bueno, tengo diferentes métodos, como los visuales, los líquidos penetrantes, las partículas magnéticas, el ultrasonido, y el más completo de todo, que es la radiografía industrial, para evaluar la zona soldada. Bien, a veces puedo tener defectos interiores, como lo son las inclusiones de hidrógeno que generan porosidades, y por ahí no puedo verlo a simple vista, o con algún método de los mencionados arriba, de líquidos penetrantes, por ejemplo, pero con una radiografía puedo evidenciar todo este tipo de defectos. Se justifican en las piezas de mayor compromiso, ¿no? En esos casos. Bien. Bueno, los tratamientos de post-soldadura son los que de alguna manera hemos nombrado más al principio. Por ejemplo, precalentando la pieza, bien, para evitar que se forme martensita o vainita, que fragilizan mucho más la pieza en conjunto con los granos gruesos, grandes. Y también después de hacer algún tratamiento térmico posterior al soldado que alivie las tensiones si se generaron en esa zona. Bien. Yo teniendo en cuenta todos estos factores, unas técnicas correctas de soldadura y un tratamiento térmico adecuado, un control también de precalentado y tratamiento térmico después, bueno, puedo tener una buena pieza, un buen trabajo hecho y en mantenimiento esto, bueno, es fundamental para, bueno, no volver a reparar lo mismo otra vez, ¿no? Bueno, eso es de las cosas que hay que tener en cuenta. Bien, bueno, y como resumen, vimos que tiene mucho que ver con la metalurgia, ¿no? La soldadura, más que un proceso de unión. También influye, bueno, la técnica, principalmente la práctica, ¿no? que desarrolle. Hemos visto mucho sobre la microestructura, qué es lo que pasa. Bueno, hemos descrito los procesos, los diferentes procesos más comunes que hay y lo que pasa en cada uno en la zona afectada por el calor. Y bueno, ahora podemos tener dimensión de lo importante que es para el mantenimiento, seleccionar bien cada parámetro y cada proceso, ¿no?
Si tienen alguna pregunta.